Bueno, continuamos con la resolución de las palabras. Me pedían que escriba el significado etimológico de las siguientes palabras en la pregunta número 4. Tenemos acá la palabra zoolatría. Zo, que significa animal, y latría, que es adoración. O sea, zoolatría significa adoración a los animales, ¿no? Adoración, correcto, a los animales. Ahí está, perfecto. Vinícola, vini es vino, cola es ¿qué cosa? Comercio, ¿correcto? O sea, ¿qué implica vinícola? Elaboración o comercio del vino, ¿cierto? Elaboración o comercio del vino. Profe, entonces, en esos ejercicios que hemos visto, hasta la pregunta 4, estamos analizando el proceso de formación de las palabras, ¿correcto? Por eso es que las palabras tienen un significado etimológico y también tienen un significado semántico, ¿no es cierto? El significado semántico ya se forma a partir del uso de las propias palabras, ¿no? Pero el significado etimológico es determinar el origen de esta palabra y de dónde proviene esta palabra y qué raíz ha tomado como préstamo para la formación de las mismas, ¿correcto? Vamos a la pregunta 6 y luego a la pregunta 5, o mejor dicho, primero vamos a la pregunta 5 y luego a la pregunta 6, ¿correcto? Vamos a la pregunta 5 y tira por acá. A partir de las siguientes raíces, escriba dos ejemplos. ¿Qué significa ego? Ego significa yo. Eso quiere decir que el ego implicaría el exaltar las cualidades de uno mismo. Ego es a uno mismo. Por ejemplo, ¿qué palabras se forman con la palabra ego? Por ejemplo, palabras como tenemos acá egocéntrico, por ejemplo. Egocéntrico, persona que solamente piensa en sí mismo. O por ejemplo la palabra egoísta, egoísta también, ¿cierto? Ahí está. Profe, homo es igual. Por ejemplo, acá podemos encontrar la palabra homogéneo, por ejemplo, o también podemos encontrar la palabra homólogo, ¿no es cierto? Homogéneo, que es igual, y homólogo, por ejemplo, que, digamos, ejerce el mismo cargo, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Perú y el presidente de Ecuador son homólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplen esa función, ¿no es cierto? X es igual. Por ejemplo, ¿cómo se llama a esta figura geométrica que tiene todos los lados iguales? Profesor, equilátero, correcto. Equilátero. Por ejemplo, también puedo decir que si estoy, digamos, a 1 metro de distancia de mi compañero y tengo 1 metro de distancia con mi otro compañero, entonces somos equidistantes, por ejemplo. Equidistantes, por ejemplo. Ahí aplico aquí. Super, que es superior. Por ejemplo, supermercado. ¿Qué encontramos? Supermercado. También, a partir de super, podemos encontrar palabras como superior, por ejemplo, ¿no? Superior. Ahí está. Semi, que es a la mitad, por ejemplo, ¿qué palabras puede encontrar con semi? Por ejemplo, semicírculo, ¿no es cierto? O también puede encontrar, por ejemplo, la palabra semifinal, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está, sí. Muy bien, hemos colocado entonces 2 ejemplos por cada raíz propuesta, ¿no? Vamos ahora sí a la pregunta 6. No voy a crear las oraciones que me piden, pero sí voy a precisar el significado de los términos latinos. Por ejemplo, ¿qué es filicida? Recuerda que sida es muerte o asesinato. Por ejemplo, filicida, que es que mata o asesina a ¿quiénes? A sus hijos, ¿no? Que mata a sus hijos, por ejemplo. Ahí está. Magnicida. Magni es ¿qué cosa? Persona importante. Sida, que mata, ¿no es cierto? O sea, magnicida es asesinato de una persona importante. O que mata a una persona importante.
Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo atente contra la vida del presidente del Perú, Martín Vizcarra, ¿no? Y que origine su muerte, no estoy cometiendo un magnicidio, ¿cierto? Si mato, por ejemplo, a Magali Medina, estaría cometiendo un magnicidio, que también le estaría haciendo un favor al país. Magnicidio, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de la palabra uxoricida, ¿no? ¿Qué significa uxo? Cónyuge. Uxori es cónyuge, persona con la que uno se casa. Sida es muerte, que mata a su esposo, esposa o cónyuge, ¿no? Que mata a su cónyuge. Cónyuge, uxoricida. Fraticida, frati o frater es hermano. Sida es que mata a su hermano, ¿no? Que mata a su hermano. Ahí está. Muy bien. Y espermicida, espermi o esperma es semilla, ¿correcto? Sida es que mata semillas o de alguna manera que mata a los espermas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas que no logran concebir hijos porque de alguna manera sus óvulos, ¿no es cierto?, matan a los espermas, no permiten la fecundación, ¿no? En este caso, espermicida significa eso, ¿no? Espermicida que mata semillas, ¿no? Que mata semillas. También, por ejemplo, los espermicidas se usan cuando tiene una buena cosecha, ¿no? Para que de alguna manera no haya hierba mala al costado de la cosecha, utilizo el espermicida también. ¿Correcto? Muy bien, hasta allí estamos desarrollando todavía la formación de las palabras. Ahora miren, ¿no? Presente el significado de los siguientes términos y cree oraciones, como acá. Solamente lo que voy a hacer es explicar los significados de las palabras y ustedes ya crean las oraciones. ¿Qué es omnívoro? Omni es todo, boro es comer. O sea, animal que come de todo, omnívoro, ¿no? Omnívoro, que come de todo. Que come de todo. Ahí está. Omnisciente, siente es conocer, omni es todo, o sea, que conoce todo. O saben cómo le dicen que todo lo sabe, ¿no? Omnipotente, el todopoderoso, o que de alguna manera lo posee todo, ¿no? Omnipotente, el todopoderoso. El todopoderoso. Omnipresente, que está en todos lados, ¿correcto? Que está en todos lados. Omnipresente. Y omnímodo, modo es la forma de actuar, omni es todo. ¿Qué implica omnímodo? Que es total y absoluto, ¿correcto? Eso es omnímodo, ¿correcto? Ahí está entonces, chicos, ¿no es cierto?, de alguna manera la precisión de ciertos términos latinos y ustedes tienen que crear oraciones, ¿no? Por ejemplo, omnívoro, los animales que comen de todo se llaman omnívoros. Omnisciente es una persona que conoce todo. Omnipotente, por ejemplo, Jesucristo es el omnipotente. El narrador es omnipresente porque está presente en todo. Y omnímodo, por ejemplo, ese estado practica, digamos, o tiene la característica de ser omnímodo, por ejemplo, ¿no? Que es total y absoluto. ¿Correcto? Ahí está. Ahí torpedas a, de alguna manera, las oraciones como tal. Ahora me piden relacionar correctamente, mira lo que dice la pregunta número 8, ¿ya? La pregunta número 8 me dice lo siguiente, ¿no? Relaciona correctamente los etimos griegos con su significado y luego escribe los ejemplos. Aquí se han equivocado, debe ser etimos latinos, ¿ya? No griegos. Por ejemplo, api significa abeja, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, una palabra con api, apicultor. Apicultor. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la persona que tiene fobia a las abejas? Por ejemplo, apifobia, ¿no? O apifobo, ¿no es cierto? Que tiene fobia a las abejas, por ejemplo, ¿no? A ver, después de api es bene, ¿no? Bene, ¿qué cosa es bueno? ¿No es cierto? Por ejemplo, una persona que se favorece de alguna acción, benefactor, ¿no es cierto? Benefactor. Factor.
Ahí está. Por ejemplo, ¿qué otro? Cani es perro, ¿no es cierto? Por ejemplo, miedo a los perros, por ejemplo, es sinofóbico, ¿no? O sinofobia. Pero bueno, otra palabra con cani, por ejemplo, canino. Ahí está. Corpus, por ejemplo, es cuerpos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué palabra podría quedar con corpus? Por ejemplo, corporal. Corporal. Ahí está. Identi es diente. Por ejemplo, ¿cómo se llama la pasta dental? También le dicen dentrífico. Ahí está. ¿Correcto? Listo. Entonces, hasta allí la resolución de la pregunta número 8. ¿Correcto?